Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier bomba, más profundo que cualquier plegaria. Son los silencios que se pudren en la tierra olvidada de México, en los rincones donde la luz del sol parece tener miedo de entrar. Hoy vamos a uno de esos rincones, a la Sierra de Michoacán. Un lugar donde los árboles guardan secretos y el viento susurra nombres perdidos. Un lugar donde nació una historia que la lógica no puede explicar y que la conciencia se niega a aceptar. Esta no es una historia de monstruos con garras y colmillos. Es una historia de monstruos con nuestra propia sangre, con nuestros mismos apellidos. Monstruos que nacieron del abandono, de la indiferencia, del pecado original de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Es la historia del clan Beltrán, una familia donde los lazos de sangre se convirtieron en cadenas, donde la palabra padre podía significar hermano, donde la palabra madre era sinónimo de prima, donde los niños nacían con la mirada vacía de generaciones de dolor. Si crees que estas historias deben ser contadas, si crees que el silencio no debe ganar la batalla, suscríbete. Dale voz a los que ya no la tienen, porque lo que estás a punto de escuchar te cambiará para siempre. Todo comenzó con un expediente, uno de tantos, color Manila, manchado de café, con un sello rojo que decía urgente, aunque llevaba meses acumulando polvo. El expediente llegó al escritorio de Carmen Mendoza. Carmen era nueva en la oficina del DIF en Morelia. Tenía 24 años y todavía creía que podía cambiar el mundo. Todavía tenía esa chispa en los ojos. Esa que el sistema se encarga de apagar, un formulario a la vez. Su jefe, un hombre con la espalda curvada por décadas de burocracia, le entregó la carpeta sin mirarla. Un caso de rutina, Mendoza. Su voz sonaba a papel viejo. Niños no registrados en la sierra. Ve, llena los formatos y vuelve. Niños no registrados. Niños fantasma, les decían en la jerga de la oficina. Existían en los censos de vacunación de hacía años, pero no en las escuelas. No en los registros civiles. No en la vida. Carmen abrió el expediente. Dentro solo había un par de hojas amarillentas. Nombres. Beltrán. Casi todos se apellidaban Beltrán. Y una ubicación. San Miguel del Olvido. El nombre ya era una advertencia. San Miguel del Olvido no aparecía en los mapas modernos. Era un punto perdido en lo más profundo de la sierra. Un lugar al que solo se llegaba por un camino de tierra que se borraba con cada lluvia. Un lugar que el progreso decidió saltarse. Carmen sintió una punzada. No era miedo, era curiosidad. La adrenalina del novato. Yo me encargo, licenciado, dijo con una firmeza que no sentía del todo. Su jefe apenas levantó la vista. Como sea, pero trae los formatos llenos. Sin formatos no hay caso. El sistema no buscaba niños, buscaba papeles. El viaje duró 8 horas. Las últimas 3 fueron un infierno de lodo y piedras. El viejo tsuru del gobierno estatal se quejaba con cada bache. El asfalto desapareció. Luego, la terracería. Al final, solo era una cicatriz en la montaña. El celular perdió la señal hace horas. El mundo se había encogido al interior de ese auto, al sonido del motor luchando por respirar y al silencio pesado de la sierra. Un silencio que no era paz, era ausencia. Cuando Carmen finalmente vio las primeras casas de adobe, el sol ya estaba cayendo. San Miguel del Olvido. El pueblo era un puñado de casas grises aferradas a la ladera de la montaña. No había luz eléctrica, solo el humo perezoso que salía de algunas chimeneas y silencio.
un silencio denso, palpable. Aparcó el coche junto a una capilla sin techo, las paredes comidas por la maleza. Un perro esquelético la miró sin ladrar y se escondió. Nadie salió a recibirla. Pero sentía los ojos, cientos de ojos invisibles, observándola desde las ventanas oscuras, desde las sombras de los portales. El aire era frío, olía a leña mojada y a algo más. Algo antiguo, algo agrio. Era el olor del secreto. Caminó por la única calle del pueblo. Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas. Era un pueblo de fantasmas vivos. Sacó su lista. Familia Beltrán. Se acercó a la casa más grande. Una construcción de adobe y lámina que parecía hundirse en la tierra. Tocó la puerta de madera. El sonido retumbó en el silencio. Seco. Muerto. Esperó. Nada. Volvió a tocar, más fuerte. Soy del DIF. Vengo de Morelia. Busco a la familia Beltrán. Su voz sonaba extraña. Intrusa, violenta en medio de tanta calma enferma. Una tabla en la ventana de al lado se movió. Apareció un ojo. Solo un ojo. Oscuro. Sin brillo. La miró durante un segundo eterno. Y luego la tabla volvió a su lugar. ¡Clic! Carmen sintió un escalofrío. No era el frío de la sierra, era un frío que nacía dentro, en la boca del estómago. La soledad de ese lugar era un ente vivo. La estaba estudiando, midiendo. Se dio la vuelta. Apoyada en un poste, una anciana la observaba. Tenía el rostro como un mapa de arrugas, los ojos negros y pequeños como dos pedazos de obsidiana. No dijo nada, solo la miraba. «Buenas tardes», dijo Carmen, tratando de sonar amable. «Busco a la familia Beltrán. ¿Usted sabe dónde puedo encontrarlos?» La anciana escupió en el suelo. Un escupitajo oscuro, casi negro. «Aquí todos somos Beltrán», dijo con una voz que era puro polvo. «Y aquí no buscamos a nadie, ni queremos que nos encuentren». Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia una de las casas. La puerta se abrió lo justo para dejarla pasar y se cerró de golpe. Otro cerrojo, otro sello. Carmen se quedó sola en medio de la calle vacía. El sol desapareció por completo detrás de la montaña. La oscuridad cayó como una manta, pesada, absoluta. Comprendió que no estaba en un pueblo, estaba en una tumba con gente adentro. Regresó a su coche. Las manos le temblaban ligeramente. Se sentó en el asiento del conductor y respiró hondo. El olor a plástico viejo del Tsuru era reconfortante. Era el olor del mundo real, un mundo que aquí parecía no existir. El sistema quería formatos, pero aquí no había formatos. Aquí no había nombres, solo un apellido y un silencio que pesaba como una lápida. Carmen encendió las luces del coche. El haz de luz barrió la fachada de una casa. Por una fracción de segundo, vio una cara en la ventana, la cara de un niño. Ojos enormes, piel pálida como la cera, y una expresión que no era de niño, era una expresión de viejo, de alguien que ha visto demasiado, demasiado pronto. La cara desapareció, pero la imagen se quedó grabada en la mente de Carmen, a fuego. Esa noche no durmió. Se quedó en el coche, con las puertas aseguradas, escuchando el sonido del viento y el latido de su propio corazón. Un corazón que le decía que esto no era un caso de rutina. Esto era el abismo. Y ella acababa de asomarse. Al día siguiente, volvió a Morelia. El viaje de regreso fue diferente. Ya no era una aventura. Era una huida. Sentía la sierra a su espalda, observándola, dejándola ir, por ahora. Llegó a la oficina a mediodía. Estaba cubierta de polvo, agotada. Su jefe la vio entrar. «¿Y bien, Mendoza? ¿Trajiste los formatos?»
La pregunta era mecánica, automática. No, licenciado, dijo Carmen. Su voz era un hilo. Es complicado. El pueblo, la gente no habla. No hay registros. Hay niños, los vi, pero es como si no existieran. Trataba de encontrar las palabras. ¿Cómo describir el silencio? ¿Cómo meter el miedo en un informe? El licenciado suspiró. El suspiro del burócrata supremo. El sonido de la paciencia agotada. Mendoza. Escuche bien. No le pago para que se complique. Le pago para que llene formatos. ¿No hay registros? Créelos. ¿La gente no habla? Ponga se niega a declarar. ¿Vio a un niño? Anote sus características. Edad aproximada, complexión. Formato 3B, sección 2. La miró por primera vez en todo el día. Pero su mirada la atravesó. No la veía a ella. Veía un problema. Un retraso en la estadística trimestral. No estamos aquí para ser antropólogos, Mendoza. Somos funcionarios. Llene los papeles. Si no puede, hay 10 personas esperando su puesto. Carmen se quedó de pie frente a su escritorio. Sintió el peso de la oficina, el zumbido de las computadoras, el murmullo de las conversaciones inútiles. Sintió el sistema, un monstruo tibio y lento, que se alimenta de tragedias convertidas en tinta. Sintió la rabia, una rabia fría, silenciosa. Tomó asiento en su cubículo. Las paredes grises parecían encogerse. El expediente Beltrán estaba sobre su mesa. Ya no era una carpeta, era una promesa. La promesa de la cara de ese niño en la ventana. Durante las siguientes semanas, Carmen intentó seguir los canales oficiales. Solicitó información al registro civil. La respuesta fue un oficio sellado. Los archivos de esa municipalidad se perdieron en un incendio en 1987. Conveniente. Solicitó apoyo a la Policía Estatal para una visita de inspección. La respuesta tardó 2 semanas. No hay recursos disponibles para zonas de bajo índice delictivo. Bajo índice delictivo. El silencio no cuenta como un crimen. Cada puerta que tocaba se cerraba con un golpe suave y burocrático. Un sello. Un formato incorrecto. Una solicitud fuera de tiempo. El sistema no estaba diseñado para ayudar. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Para mantener el status quo. Para que el horror permaneciera donde estaba. Lejos. En silencio. Carmen empezó a trabajar por su cuenta. Después del horario de oficina, los fines de semana, se sumergió en los archivos históricos de la Biblioteca Estatal. Mapas viejos, registros parroquiales del siglo XIX, buscando el origen de San Miguel del Olvido. Buscando la raíz del clan Beltrán. Encontró algo. Un pequeño artículo en un periódico de 1922. Hablaba de una comunidad endogámica y hostil en la sierra, que practicaba costumbres arcanas y se resistía a la autoridad del Estado. El artículo los llamaba los olvidados, y el apellido que se repetía era Beltrán. La historia era más vieja de lo que pensaba. El silencio tenía raíces profundas. 100 años de silencio. 100 años de abandono. Una noche, revisando registros de nacimiento de los años 70, encontró una anomalía. Una serie de actas de San Miguel del Olvido, firmadas por una partera local. En el espacio para padre aparecía un nombre. En el espacio para madre aparecía otro. Y en el margen, con una caligrafía temblorosa, una nota. Padre y madre son primos hermanos. Y en otra, la madre es hija del abuelo paterno. Carmen sintió un nudo en el estómago. No era una familia, era una red, una telaraña genética tejida con tabúes. El horror tenía una estructura. Y ella acababa de encontrar el plano. Con esas pruebas,
Fue de nuevo con su jefe. Esta vez no se anduvo con rodeos. Puso las copias de las actas sobre su escritorio. Licenciado, esto no es un caso de niños fantasma, esto es algo más. Incesto sistemático, generacional. Esos niños están en peligro. El licenciado miró los papeles. Por un momento, Carmen creyó ver un destello de interés, de humanidad. Se equivocaba. Él levantó la vista, se ajustó las gafas. Mendoza, esto es un asunto muy delicado. Hizo una pausa. Y potencialmente un problema para el departamento, si esto se filtra a la prensa. No terminó la frase, no hacía falta. Carmen entendió. El problema no era el incesto, no eran los niños. El problema era el escándalo. La mancha en el expediente impecable del gobierno estatal. Archivo esto, Mendoza, dijo el jefe, empujando los papeles de vuelta hacia ella. Su voz era baja, casi un susurro. Y concéntrese en sus otros casos. Los que sí se pueden resolver. Los que generan estadísticas positivas. Archivar. La palabra favorita del sistema. Archivar es el sinónimo burocrático de enterrar. Enterrar la verdad. Enterrar el dolor. Enterrar a los niños de San Miguel del Olvido. Carmen se quedó mirando los papeles. Sintió el sabor metálico del fracaso en la boca, el frío de las paredes de la oficina. El zumbido indiferente de la computadora. Se levantó, tomó los papeles y caminó de regreso a su cubículo. Pero no fue a archivar nada. Abrió su bolso, guardó las copias, apagó su computadora y salió de la oficina. Por primera vez, no sintió que huía. Sintió que iba a la guerra. Y supo que la iba a pelear sola. Carmen no volvió a su apartamento. No esa noche. Condujo sin rumbo por las calles de Morelia. Las luces de la ciudad parecían obscenas, falsas. Una decoración barata sobre un pozo de podredumbre. Aparcó frente a un parque oscuro y se quedó allí, el motor apagado. El silencio del coche era su único refugio. Afuera, el mundo seguía girando. La gente reía en los cafés. Los coches pasaban. Nadie sabía nada de San Miguel del Olvido. A nadie le importaba. Archivar. La palabra de su jefe era un eco en su cabeza, un martillo. Archivar a ese niño de la ventana. Archivar 100 años de dolor. Number. Se negó. Una decisión se formó en su interior, no como un pensamiento, sino como un pedazo de hielo en su pecho. Fría, dura, inquebrantable. Si el sistema no quería ver, ella le arrancaría los párpados. Los siguientes 3 días fueron un borrón de actividad febril. Vació su cuenta de ahorros, el dinero que guardaba para el enganche de un coche, para un futuro que ahora parecía ridículo. Alquiló una camioneta vieja, una Ford destartalada que no llamaría la atención. La pagó en efectivo, sin papeles. Compró equipo en una tienda de montañismo, botas, una casa de campaña pequeña, un filtro de agua, comida enlatada y una cámara, pequeña, discreta, con un potente zoom y capacidad para grabar en baja luz. Era su única arma. No le dijo a nadie a dónde iba. A sus padres les inventó una conferencia en Guadalajara. En el trabajo, reportó estar enferma. Sabía que la despedirían. No importaba. Su cubículo gris ya era parte de otra vida. Una vida que ya no le pertenecía. El segundo viaje a la sierra fue diferente. Ya no había adrenalina de novata. Solo una determinación sombría. Conocía el camino. Conocía los baches. Conocía el punto exacto donde el mundo civilizado se rendía. Dejó la camioneta escondida a 5 kilómetros del pueblo. Cubierta con ramas y una lona, se echó la mochila a la espalda. El peso era real, físico, un ancla a la tarea que tenía por delante, y comenzó a caminar. El aire de la sierra era el mismo,
frío y con olor a secreto. Pero ahora, para Carmen, también olía a peligro. Cada rama que crujía era un paso. Cada soplo de viento, una advertencia. No entró al pueblo por la calle principal. Rodeó. Se movió entre los árboles como un cazador. O como una presa. Buscó un punto elevado, una pequeña colina desde donde podía observar sin ser vista. Montó su campamento improvisado. Una pequeña mancha verde en la inmensidad gris de la montaña. Y esperó. Esperar se convirtió en su única ocupación. Observaba el pueblo a través de los binoculares. La vida en San Miguel del Olvido seguía un ritmo extraño, lento, casi detenido. La gente salía de sus casas al amanecer, se movían en silencio. Los hombres iban a los campos de maíz, unas parcelas resecas y tristes. Las mujeres acarreaban agua de un pozo comunal. Los niños no jugaban. Se sentaban en los quicios de las puertas, mirando a la nada, con esos ojos vacíos que Carmen no podía olvidar. Eran todos iguales, no idénticos, pero con un aire de familia perturbador. La misma frente ancha, los mismos ojos juntos, la misma mandíbula hundida. Eran variaciones de un mismo rostro, un rostro tallado por generaciones de sangre compartida. Carmen tomó las primeras fotos. Rostros, niños, ancianos. El zoom de la cámara le permitía ver los detalles. Los dedos ligeramente palmeados de un hombre. La oreja malformada de una mujer. La asimetría en la cara de un adolescente. La genética gritaba lo que la gente callaba. Sintió una oleada de náuseas. Apoyó la cámara. Respiró hondo. El aire frío le quemaba los pulmones. Estaba documentando la decadencia humana, catalogando el resultado del tabú. Se sintió sucia, una voyerista del horror. Pero sabía que tenía que seguir. El segundo día, vio algo que rompió la monotonía. Una joven salió del pueblo, sola. Caminaba hacia el río, por un sendero estrecho. Llevaba 2 cubetas vacías. Carmen la reconoció de sus fotos. Era una de las madres jóvenes, quizás de 20 años, pero con la mirada de 50. Carmen tomó una decisión. Desmontó su puesto de observación y la siguió, a una distancia prudente. La mujer llegó al río, un hilo de agua sucia que bajaba de la montaña. Dejó las cubetas y se sentó en una roca, y por primera vez, Carmen vio una emoción en uno de ellos. La mujer empezó a llorar, en silencio. Las lágrimas corrían por su cara sucia, sin hacer ruido. Un dolor mudo, privado. Carmen sintió su corazón encogerse. Esta era su oportunidad. Salió de entre los árboles, lentamente, con las manos a la vista. La joven la vio y se puso de pie de un salto. El miedo en sus ojos era animal, puro instinto de huida. «No te asustes», dijo Carmen con la voz más suave que pudo. «No voy a hacerte daño». La mujer no respondió. Solo la miraba, lista para correr. Carmen sacó una botella de agua limpia de su mochila. La desenroscó y se la ofreció. «Ten, bebe». La joven miró la botella, luego a Carmen. La desconfianza luchaba contra la sed. Lentamente, estiró la mano y tomó la botella. Bebió con desesperación, como si no hubiera probado agua limpia en su vida. Cuando terminó, le devolvió la botella a Carmen. Sus ojos se encontraron por un segundo. «Gracias», susurró. La palabra era un milagro en medio de ese silencio. «Me llamo Carmen. ¿Y tú?» La joven dudó. «Elena». «Elena», repitió Carmen. «Es un nombre bonito». Elena bajó la mirada, como si el cumplido fuera una ofensa. «¿Por qué llorabas, Elena?» La pregunta fue demasiado directa. El miedo volvió a los ojos de Elena. Negó con la cabeza. «Por nada». Tomó sus cubetas y las llenó con el agua turbia del río.
Esa agua no es buena, dijo Carmen. Te puedes enfermar. Tus hijos se pueden enfermar. Elena se detuvo. Es la única que hay. Su voz era plana, resignada. Carmen supo que tenía que arriesgarse. Vi a los niños, Elena, en el pueblo. Sé que algo no está bien aquí. El cuerpo de Elena se tensó por completo. No sabes nada, siseó. Vete. Si te ven aquí, te matarán. ¿Quiénes te matarán? Elena no respondió. El terror en su rostro era la única respuesta necesaria. Quiero ayudar, insistió Carmen. A ti, a tus hijos. Elena la miró, una mirada larga, profunda. Carmen vio un universo de sufrimiento en esos ojos, y algo más, una chispa diminuta, enterrada bajo capas de miedo y resignación. Era esperanza, una esperanza casi muerta, pero aún allí. Esta noche, dijo Elena en un susurro apenas audible, cuando la luna esté alta, ven a la casa de atrás, la que tiene el techo de lámina roto, no hagas ruido. Sin decir más, cargó sus cubetas y se fue, caminando rápido, sin mirar atrás. Carmen se quedó sola junto al río. El corazón le latía con fuerza. Tenía una entrada, una puerta al infierno. Y la llave era una madre desesperada. El resto del día fue una tortura de espera. El sol cayó. La oscuridad total volvió a tragarse la sierra. El frío se hizo más intenso. Carmen se puso toda la ropa que tenía. Pero el frío venía de adentro. Cuando la luna se asomó sobre el pico de la montaña, comenzó a moverse. Entró al pueblo como una sombra, pegada a las paredes de adobe, conteniendo la respiración. Cada perro que ladraba a lo lejos era un disparo en su sistema nervioso. Encontró la casa. Una choza miserable, separada del resto. El techo de lámina tenía un agujero por donde se veía el cielo estrellado. La puerta estaba entreabierta. Una invitación silenciosa. Carmen entró. El interior olía a humedad, a enfermedad y a miedo. No había luz, solo el débil resplandor de la luna que se filtraba por el techo. Le tomó un momento a sus ojos acostumbrarse. Elena estaba sentada en el suelo de tierra. En sus brazos sostenía un bulto, un bebé. Cerca de ella, en un petate, dormían otros 2 niños. Eran pequeños. De 3 o 4 años. Carmen se acercó. Elena. La joven levantó la vista. Había lágrimas silenciosas en sus mejillas de nuevo. Míralo, susurró. Inclinó el bulto que sostenía. Carmen miró, y el aire se le escapó de los pulmones. Se obligó a no gritar. Se obligó a no retroceder. El bebé tenía apenas unos meses. Pero su rostro no era humano del todo. Tenía una profunda hendidura que le partía el labio y la nariz, llegando casi hasta el ojo. Uno de sus ojos era mucho más pequeño que el otro, y sus pequeñas manos tenían 6 dedos en cada una. Carmen sintió el sabor agrio de la bilis en su garganta. Se arrodilló. Su entrenamiento en el DIF, sus manuales, sus cursos, nada la había preparado para esto. Esto era la biología rota, el ADN gritando de dolor. Nació así, dijo Elena. Su voz era un lamento. Como todos, cada uno nace un poco más roto que el anterior. Miró a sus otros 2 hijos dormidos. A ellos los escondo. Si el patriarca los viera bien, se los llevaría. ¿El patriarca?, preguntó Carmen. El abuelo, el padre de todos. Carmen sintió un hielo recorrerle la espalda. ¿El padre de todos? Él decide, continuó Elena, meciendo al bebé deforme. Él dice quién vive con quién tiene hijos con quién. Dice que es para mantener la sangre pura. La sangre de los fundadores. Su risa fue un sonido horrible, seco, sin alegría. Pura,
Mira esta pureza. ¿Quién es tu padre, Elena? Elena la miró fijamente. El hermano de mi madre. ¿Y el padre de tus hijos? Elena tardó en responder. Mi primo. Pero también es mi medio hermano. Su padre es mi padre también. Carmen cerró los ojos. La telaraña. La red que había visto en los papeles era real, y estaba viva, y estaba atrapando a estas almas en su lógica retorcida. De repente, un sonido llegó desde afuera. Un cántico, bajo, rítmico, monótono. Venía de la casa grande en el centro del pueblo. Ya empezaron, susurró Elena, y el terror volvió a su voz con toda su fuerza. ¿Qué es eso?, preguntó Carmen. La limpieza. El patriarca dice que hay que limpiar la sangre, quitar las marcas del pecado de afuera. El pánico se apoderó de Elena. Tienes que irte, ahora. Pero Carmen no se movió. La periodista, la investigadora dentro de ella, tomó el control. ¿Qué limpieza, Elena? ¿Qué hacen? No preguntes, solo vete. Pero era tarde. La puerta de la choza se abrió de golpe. 2 hombres corpulentos estaban en el umbral, sus siluetas recortadas contra la luz de la luna. Tenían los mismos rasgos de todos, la misma mirada vacía. Pero en ellos no había resignación. Había una obediencia fanática. No dijeron una palabra. Uno de ellos agarró a Carmen por el brazo. Su fuerza era brutal. El otro tomó a Elena. Ella no luchó. Solo cerró los ojos y abrazó a su bebé con más fuerza, como si su cuerpo pudiera protegerlo de lo que venía. Arrastraron a Carmen fuera de la choza, hacia la casa grande, hacia el sonido del cántico. Carmen luchó, pateó, gritó, pero era inútil. Su grito se ahogó en el silencio de la sierra. Nadie iba a escucharla. Nadie iba a venir. La metieron en la casa grande. El olor la golpeó primero. Incienso, sudor y sangre. Un olor espeso, sagrado y profano al mismo tiempo. La habitación estaba iluminada por docenas de velas. Las paredes de adobe estaban cubiertas de símbolos extraños, pintados con lo que parecía ser carbón. En el centro estaba él, el patriarca, un hombre anciano, de cabello blanco y largo. Pero sus ojos eran negros y llenos de una energía aterradora. Estaba de pie frente a una especie de altar de piedra. Sobre el altar había un niño de unos 10 años. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos, mirando al techo. El patriarca sostenía un cuchillo de obsidiana en la mano. La hoja negra brillaba a la luz de las velas. El cántico se hizo más fuerte. Los miembros del clan, unas 30 personas, formaban un círculo alrededor del altar. Sus voces eran un zumbido hipnótico. Carmen fue arrojada al suelo. Vio a Elena a su lado, temblando. El patriarca levantó la vista y la vio. No mostró sorpresa, solo una curiosidad fría, como un científico mirando un insecto inesperado. La de afuera, dijo. Su voz era sorprendentemente fuerte, la que trae el veneno del mundo. Volvió su atención al niño en el altar. El pecado debe ser purgado. La marca debe ser cortada. Levantó el cuchillo. Carmen no pudo apartar la vista. El horror la tenía paralizada. El patriarca acercó la hoja de obsidiana al pie izquierdo del niño. Con un movimiento rápido y preciso, cortó el dedo meñique. No hubo grito. El niño ni siquiera parpadeó. La sangre brotó, oscura, casi negra. Cayó sobre la piedra del altar. El patriarca recogió el dedo cercenado y lo colocó en un cuenco de barro. El cántico cesó, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Carmen vomitó. Allí mismo, en el suelo de tierra. Un espasmo violento que le desgarró las entrañas. El frío ya no estaba en su interior.
estaba en todas partes. El mundo entero se había convertido en un bloque de hielo. Y ella estaba en el centro, congelada, rota. El mundo de Carmen se redujo a un solo punto, la herida abierta en el pie del niño. De allí emanaba todo el horror del universo. El niño seguía sin moverse. Sus ojos, fijos en el techo de paja y humo, no veían nada, o lo veían todo. El patriarca se volvió hacia ella. Su mirada no era de ira, era de decepción, como un maestro ante un alumno que no entiende la lección más simple. La suciedad debe ser limpiada, dijo, como si explicara el clima, afuera y adentro. Dos mujeres se acercaron y levantaron al niño del altar. Se lo llevaron con la misma naturalidad con la que se recoge la ropa sucia. El niño no cojeaba, no lloraba, parecía flotar, un fantasma en su propio cuerpo. Carmen seguía de rodillas, temblando. El sabor a bilis le quemaba la garganta. Los hombres que la habían traído la levantaron por los brazos. Sus pies se arrastraron por el suelo de tierra. Sus zapatos dejaron 2 surcos paralelos en el polvo mezclado con su propio vómito. Nadie la miraba. El clan entero estaba en una especie de trance. Sus ojos estaban vidriosos, concentrados en el cuenco que el patriarca ahora sostenía en alto. El dedo del niño, su ofrenda, la arrastraron fuera de la casa grande. La noche la golpeó con su frío. La luna parecía un ojo blanco y ciego. La llevaron a través del pueblo silencioso. Pasaron junto a la choza de Elena. La puerta estaba abierta. Adentro, la oscuridad era total. No había rastro de ella ni de sus hijos. Carmen fue empujada a una estructura de piedra al borde del pueblo. Era un viejo almacén de grano, o una tumba. La puerta de madera pesada se abrió con un quejido. La arrojaron dentro. La oscuridad fue absoluta, total, como ser arrojada a un pozo de tinta. La puerta se cerró. El sonido del cerrojo al correr fue el más definitivo que había escuchado en su vida. Clic. El mundo se acabó. Se quedó en el suelo. El piso era de piedra fría e irregular. Olía a tierra, a humedad y a algo más. La desesperación vieja. Podía sentir las décadas de soledad atrapadas en esas paredes. El tiempo dejó de existir. Podrían haber pasado minutos u horas. Su mente era un torbellino de imágenes. El ojo en la ventana, la cara deforme del bebé de Elena, el cuchillo de obsidiana, la sangre oscura sobre la piedra. El dedo, gritó. Un grito que no salió de su garganta, sino de su alma. Pero el sonido fue absorbido por la piedra, devorado por la oscuridad. Nadie la escucharía. El sistema que la había abandonado ahora estaba a un universo de distancia. Los formatos, las oficinas, los jefes indiferentes. Todo era una broma de mal gusto. La realidad era esta piedra fría, esta oscuridad hambrienta. Finalmente, el llanto la venció. Lloró por el niño del altar. Lloró por Elena. Lloró por el bebé. Y lloró por la joven estúpida que había creído poder cambiar el mundo con una carpeta color manila. No sabe cuánto tiempo pasó. El llanto se secó. El miedo se convirtió en una capa de hielo sobre su piel. Y debajo del hielo, algo más comenzó a crecer. Una semilla pequeña y dura. Rabia. Escuchó pasos afuera. El cerrojo se corrió. La puerta se abrió y la silueta del patriarca se recortó contra un cielo que empezaba a clarear. El amanecer. Había pasado toda la noche allí. Él entró. Traía una vela en una mano y un jarro de agua en la otra. Colocó la vela en un nicho en la pared. La luz temblorosa reveló el espacio. Era una celda circular, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos que había en la casa grande.
Dejó el jarro en el suelo, a una distancia prudente. «Bebe», dijo. Su voz era la de un abuelo paciente. Carmen no se movió. «¿Dónde está Elena?», preguntó. Su propia voz le sonó extraña, ronca, rota. El patriarca la miró, ladeando la cabeza. «Elena está siendo purificada. Rompió la regla más sagrada, habló con una de afuera. ¿Y sus hijos?». «La sangre débil no sobrevive a la purificación. Es la ley». La frase cayó sobre Carmen como una losa de granito. El bebé. Los otros dos niños. Ustedes los mataron. No era una pregunta. El patriarca sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nosotros no matamos. Nosotros limpiamos. Sanamos el cuerpo del clan. Es diferente. Se sentó en el suelo, frente a ella, con las piernas cruzadas, como un monje. «No entiendes. Tu mundo no te enseñó a entender». Carmen lo miró. Al monstruo, al asesino de niños, al arquitecto de este infierno. Y no vio locura en sus ojos. Vio certeza, una fe absoluta, inquebrantable. Y eso era lo más aterrador de todo. «No eres la primera que llega», continuó él. «Cada generación, el mundo de afuera envía a alguien. Un recaudador de impuestos, un sacerdote, un doctor, un funcionario curioso como tú». Hizo una pausa. Ninguno se fue. «¿Por qué estoy viva?», preguntó Carmen. El hielo en su pecho le permitía hablar. «Porque los otros solo vieron el horror. Pero tú trajiste papeles. Buscaste en los archivos. Intentaste comprender la raíz. Eres diferente. Tú no mereces morir en la ignorancia». La lógica era demencial, un honor perverso. «Voy a contarte nuestra historia», dijo el patriarca, «para que cuando tu fin llegue entiendas el porqué, para que tu alma no vague perdida». El aire se enrareció, la luz de la vela parpadeó. El patriarca comenzó a hablar. Y su voz pareció llenar la celda, el pueblo, la sierra entera. Esto no empezó con el pecado. Empezó con la pureza. Su mirada se perdió en la pared, como si leyera una historia escrita en la piedra. Nuestros primeros padres llegaron aquí hace más de 100 años, huyendo. El mundo de afuera se estaba ahogando en sangre. Una guerra que llamaban revolución. Hermanos matando a hermanos por un pedazo de tierra, por una idea estúpida. Ellos encontraron este valle, escondido, virgen, un lugar donde la locura del hombre no había llegado. Hicieron un pacto. Aquí crearían un mundo nuevo, sin las leyes de los hombres, sin la sangre sucia de los extraños. Un río de sangre, puro, que correría por siempre. Se detuvo. Bebió un sorbo de su propio odre. Carmen no se movía, escuchaba, porque la historia era su única oportunidad de entender, y entender era su única oportunidad de sobrevivir. La primera generación cumplió. Vivieron y murieron en este paraíso. Pero sus hijos crecieron. Y la sangre llamó a la sangre. No había otros. No podía haber otros. El pacto lo prohibía. Así que tomaron la decisión más dura, el sacrificio más grande. La sangre del río debía volver a su origen. Primos con primas, la única manera de mantener el río puro. Carmen sintió un escalofrío. Estaba escuchando la génesis del monstruo. El momento exacto en que la utopía se convirtió en enfermedad. «Dios nos puso a prueba», dijo el patriarca, y su voz se llenó de un fervor religioso. El primer hijo de esa unión nació con una marca. «Una deformidad», corrigió Carmen en un susurro. «Una marca», insistió él, golpeando el suelo con el puño. Una señal de que la impureza del viejo mundo todavía estaba en nuestra sangre. Un pecado ancestral que había salido a la superficie.
Los débiles querían romper el pacto, salir, mezclarse, diluir nuestra fuerza en el lodo del mundo de afuera. Pero el primer patriarca, mi abuelo, entendió la verdad. La marca no era una maldición, era una herida. Y las heridas deben ser limpiadas, cauterizadas. El cuchillo de obsidiana. Carmen lo entendió todo en un instante de claridad helada. El ritual no era sadismo, era teología, era medicina pervertida. El primer niño fue purificado y el clan se salvó. Se estableció la ley de la limpieza. Cada marca, cada recuerdo del pecado de afuera que apareciera en nuestra sangre, debía ser cortado, extirpado, para mantener el cuerpo del clan sano, fuerte. Miró a Carmen, buscando que ella comprendiera. Generación tras generación, hemos cumplido el pacto. La sangre se ha hecho más fuerte, más pura. Sí, a veces las marcas aparecen. Son las últimas brasas del pecado de sus ancestros. El mundo que ustedes crearon, nosotros solo lo estamos limpiando de nuestra estirpe. Padre y hermano, madre y prima, susurró Carmen, recordando las actas. Son solo palabras del mundo de afuera, desestimó el patriarca. Aquí solo hay clan, solo hay sangre. El río que fluye hacia sí mismo, purificándose en un ciclo eterno. Se puso de pie. La lección había terminado. Ahora lo sabes, dijo, mirándola desde arriba. No somos monstruos, somos sobrevivientes, somos los puros. Caminó hacia la puerta. Descansa. Mañana el clan decidirá tu lugar en el ciclo. La frase era ambigua. Y en esa ambigüedad residía un terror mucho más profundo que una simple amenaza de muerte. La puerta se cerró. El cerrojo sonó. Y Carmen se quedó sola de nuevo, en la oscuridad, con el agua, y con una verdad mucho más pesada que cualquier piedra. No estaba prisionera de un grupo de locos. Estaba atrapada en la catedral de una fe demente. Una fe construida sobre el incesto, la mutilación y el asesinato. Una fe con una lógica interna perfecta, impenetrable. Y ella, la mujer de los formatos y las reglas, era la hereje, la impura, la que debía ser limpiada. Los días que siguieron se fundieron en una misma penumbra gris. 2 veces al día, el cerrojo sonaba. Una mujer joven, diferente cada vez, entraba sin mirar a Carmen. Dejaba un cuenco con maíz cocido y un jarro de agua. Recogía el cuenco del día anterior y se iba. Eran robots de carne y hueso, engranajes en la maquinaria del clan. Pero Carmen observaba, incluso en su desesperación, observaba. El hielo en su pecho se había convertido en su motor. La rabia, en su combustible. Notó que la piedra bajo la que dormía estaba ligeramente suelta. Un borde se movía una fracción de milímetro cuando ponía todo su peso sobre él. Empezó su trabajo, con la paciencia de un geólogo. Cada noche, cuando la oscuridad era total, usaba una pequeña piedra que había encontrado para rascar el mortero alrededor de la losa. El sonido era mínimo, un susurro de polvo contra polvo. Sus uñas se rompieron, sus dedos sangraron. El dolor era un recordatorio de que seguía viva, de que seguía luchando. Pasó una semana, o quizás 2. El tiempo no tenía sentido. Una tarde, entró una chica que no había visto antes. Era muy joven, quizás 15 años, y en sus ojos no había la misma certeza vacía que en los otros. Había un destello de curiosidad, de miedo. Dejó la comida en el suelo, y por primera vez, alguien le habló. ¿Es verdad que en el mundo de afuera las mujeres eligen a sus hombres?, susurró. La pregunta fue tan inesperada que Carmen tardó en reaccionar. Sí, respondió ella, con la voz rasposa por el desuso.
Es verdad. ¿Y no se enferma la sangre?, preguntó la chica. No, nuestra sangre no está enferma. Carmen vio su oportunidad, una grieta, no en la piedra, sino en la fe. La enfermedad no está en la sangre, está en el secreto, dijo Carmen muy despacio. El dolor que guardan aquí dentro es lo que los envenena. La chica la miró, con los ojos muy abiertos. El miedo y la fascinación luchaban en su rostro. El patriarca dice que el dolor nos hace puros. El patriarca miente, dijo Carmen. Les miente para mantener su poder. Mírate, mira a tus hermanos. ¿Son fuertes o están rotos? La chica retrocedió, como si las palabras de Carmen la quemaran. Tomó el cuenco vacío y huyó. Pero Carmen había plantado la semilla. Sabía que no la volvería a ver, y sabía que su tiempo se estaba acabando. Esa noche, trabajó con una furia renovada. La piedra finalmente cedió. Se movió. Debajo, solo había tierra compacta. Cavó con sus manos desnudas, como un animal desesperado. La tierra estaba fría y húmeda. Cavó durante horas, hasta que sus manos tocaron el vacío. Había llegado al otro lado del muro. Esperó. Escuchó el ritmo del pueblo. Los cánticos lejanos le indicaron que había otro ritual. Otra limpieza. Era ahora o nunca. Empujó la losa. Se deslizó por el agujero. Estaba fuera. El aire frío de la noche nunca le había parecido tan dulce. Era el aire de la libertad. Corrió. No miró atrás. Corrió con los pulmones en llamas y el corazón martilleando contra sus costillas. Cada sombra era un miembro del clan. Cada crujido, el sonido de sus pasos persiguiéndola. La sierra que antes era una prisión, ahora era su única aliada. Se adentró en el bosque, usando las habilidades que había aprendido de libros que nunca pensó que necesitaría. Se movió en la oscuridad. Tropezó. Cayó. Se levantó. Un corte en su frente sangraba. La sangre se mezclaba con el sudor y las lágrimas. Pero siguió corriendo. Llegó a la camioneta al amanecer. Estaba allí. Su arca de Noé oxidada. Las llaves. Le temblaban tanto las manos que tardó un minuto entero en meter la llave en la cerradura. Giró. El motor tosió 1, 2 veces. Y luego arrancó. El sonido más hermoso del mundo. Condujo como una demente. Sin importarle los baches ni las piedras, solo quería poner distancia, kilómetros de distancia entre ella y ese infierno. Cuando llegó al asfalto, lloró de alivio. El asfalto era la civilización. Era la promesa de un orden, de una justicia. Pobre ilusa. Llegó a Morelia 18 horas después. Era un espectro. Cubierta de lodo y sangre seca, flaca, con los ojos hundidos en su cráneo. Pero en su mano apretaba la cámara. Su única arma, la prueba, no fue a su apartamento, no fue al DIF, fue directamente al cuartel general de la Policía Estatal. Entró en el vestíbulo de mármol y todos se apartaron de ella. Una aparición del infierno en medio de la burocracia uniformada. «Necesito ver a quien esté al mando», dijo a un oficial en el mostrador. Su voz era un graznido. Después de 1 hora de espera, de miradas y de susurros, la llevaron a una oficina. Un comandante con un bigote cuidado y ojos cansados la escuchó. Se llamaba Vargas. Escuchó sin interrumpir, con una paciencia profesional que era casi un insulto. Cuando Carmen terminó su relato, el hombre se reclinó en su silla. «Señorita Mendoza, es una historia extraordinaria», dijo. La palabra extraordinaria sonó como inverosímil. «Tengo pruebas», dijo Carmen. Puso la cámara sobre el escritorio. «Aquí. Todo está aquí. El ritual, el niño,
El cuchillo. Vargas tomó la cámara con la punta de los dedos. La examinó. Necesita ser analizada por nuestros técnicos. Procedimiento estándar. No la miró a los ojos. Miraba la cámara como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Qué van a hacer?, preguntó Carmen. Haremos una investigación preliminar. Con discreción. Estos asuntos en la sierra son delicados. Hay que respetar las costumbres locales. ¿Costumbres? ¿Llamas a eso costumbres? Están mutilando y matando niños. La voz de Carmen se rompió. La histeria que había mantenido a raya amenazaba con desbordarse. Cálmese, señorita, dijo Vargas, con un tono paternalista que le revolvió el estómago. Deje que los profesionales se encarguen. Vaya a casa. Descanse. No hable de esto con nadie. Podría entorpecer la investigación. La llamaremos. Se sintió despedida. Una niña a la que le dan una palmadita en la cabeza. Salió de la oficina sintiéndose vacía. El sistema la había absorbido. Su horror, su verdad, ahora era un archivo potencial. Un número de caso esperando ser asignado. Pasaron las semanas. Nadie la llamó. La despidieron del DIF por abandono de trabajo. Su jefe ni siquiera le dirigió la palabra. Solo recibió la carta por correo. Llamó al comandante Vargas. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Su secretaria siempre tenía una excusa. Está en una reunión. Está fuera de la ciudad. Dejó dicho que el asunto está en proceso. El asunto. El niño sin su dedo. Elena. El bebé deforme. Eran el asunto. Carmen sentía que se estaba volviendo loca. Las caras del clan la perseguían en sus sueños. El rostro del patriarca aparecía en multitudes. La ciudad se había vuelto tan silenciosa como la sierra. Desesperada, usó su último recurso. Un contacto de un viejo periodista que había conocido. Consiguió una reunión, no con la policía, con un pez más gordo, un asesor del gobernador, un hombre joven, de traje caro y sonrisa perfecta. Se llamaba Ricardo. La recibió en una oficina con vistas a toda la ciudad. Le ofreció café. La escuchó con una atención impecable. Carmen volvió a contar su historia. Esta vez, con una frialdad que asustaba. Le mostró las copias de las fotos que había hecho antes de entregar la cámara. La cara del bebé. Los símbolos en las paredes. Ricardo miró las fotos. Su sonrisa no vaciló. Señorita Mendoza, dijo, juntando las yemas de sus dedos. Lo que ha hecho usted demuestra un valor cívico encomiable. Encomiable. El elogio era una barrera, una pared de humo. Pero debe entender, continuó, que el gobierno del Estado tiene que sopesar muchos factores. Esa comunidad ha estado aislada por un siglo. Intervenir de forma agresiva podría provocar un conflicto social que no queremos. Podría ser visto como un ataque a las tradiciones indígenas, por muy peculiares que nos parezcan. Las palabras eran suaves, escurridizas, letales. Además, estamos a meses de las elecciones. Un escándalo de esta magnitud sería desestabilizador. La prensa lo convertiría en un circo. El problema no era el horror, era la publicidad del horror. Carmen se quedó sin palabras. El cinismo era tan puro, tan perfecto, que era casi una forma de arte. Ricardo se levantó, dando por terminada la reunión. Agradecemos su información. Será canalizada a las dependencias correspondientes para su evaluación. La acompañó a la puerta y entonces le dio el golpe de gracia. La frase que finalmente la rompió. Por ahora, señorita Mendoza, para efectos prácticos, esto se tratará como un caso de personas desaparecidas, ya que usted menciona a una tal Elena y sus hijos.
Eso le corresponde a otra dependencia. Por favor, llene el formato 2B en la recepción. Se quedó paralizada. Formato 2B. Su vida, su trauma, el infierno que había presenciado, reducido a un formulario. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Salió de ese edificio y el sol la cegó. El ruido de la ciudad era una cacofonía sin sentido. Caminó. No supo a dónde. Su mente estaba en blanco. El sistema no había fallado. Había funcionado a la perfección. Su propósito no era proteger a los débiles. Era protegerse a sí mismo. Carmen Mendoza nunca volvió a ser la misma. No desapareció. No murió. Algo peor. Se quedó. Vive en un pequeño apartamento en las afueras. Rara vez sale. A veces se queda mirando por la ventana durante horas, viendo un pueblo de adobe en el reflejo del cristal. La cámara nunca le fue devuelta. El caso nunca se abrió. San Miguel del Olvido, oficialmente, no existe. Y el río de sangre pura, en su valle escondido, sigue fluyendo. Sigue volviendo a su origen, limpiándose, esperando al próximo funcionario curioso, a la próxima alma bien intencionada que alimentara su silencio. Hay silencios que gritan. Y hay otros silencios, los de los pasillos del poder, los de los archivos muertos, que matan con más eficacia que cualquier cuchillo. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.